Buenas tardes a todos. ¿Se encuentran ya preparados? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Lic. Buenas tardes, bienvenidos todos. Hoy sí, les quiero dar pues la bienvenida nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de trabajo de este día y vamos a iniciar haciéndoles la pregunta si tuvieron acceso al documento de la prueba diagnóstica que les compartí. Sí, licenciada. Sí, tuvimos acceso, licenciado. Ah, qué bueno. Quiero saber cuántos ya lo respondieron. En mi caso ya estuvo. Permítame que no avanzo, estoy dándole a admitir a cada uno de ustedes. Antes de dejar pasar una notificación, jovencitos, por requerimientos del decanato, se nos ha pedido que les instemos a que aquellos de ustedes que no tengan su correo institucional, que no le hayan dado trámite, que no se les haya asignado aún, que hagan lo posible por hacer su solicitud en la menor brevedad posible, porque ello nos va a permitir llegar a un momento determinado en el que va a predominar precisamente el canal de comunicación por medio del correo institucional. Estos primeros días tenemos ese espacio y esa oportunidad para que ustedes puedan ingresar con cualquiera de los correos, ya sea particulares o institucionales que posean, y de esa forma tener acceso a la clase. Sin embargo, necesitamos que se vayan haciendo los trámites pertinentes y de esa manera cada uno de ustedes posea su correo institucional. Así es que les hago ese llamado para que en el menor tiempo posible realicemos esa gestión y que podamos, ¿verdad?, ya contar con nuestro correo institucional para efectos de una mejor relación. Bien, entonces después de este anuncio me manifestaban algunos de ustedes que sí, ya definitivamente tuvieron acceso al documento, ya se contestó. Si mal no recuerdo, en la clase anterior, que fue la clase inicial de ciclo, tuvimos la oportunidad de poder platicar un poco acerca tanto de las normas de convivencia dentro de las sesiones de trabajo durante esta asignatura. Asimismo, dábamos algunos planteamientos acerca de los programas y los contenidos de las unidades, que están básicamente distribuidas en 5 unidades, con temas que son realmente esenciales para el conocimiento y la comprensión de esta nueva asignatura que forma parte pues de la currícula, y de esa manera vamos generando los avances pertinentes. En la clase anterior también abordamos los puntos que ya retomamos dentro del examen diagnóstico o dentro de la prueba diagnóstica. Déjenme decirles que esto no se trata de ningún tipo de valoración o evaluación en la que se va a ver reflejado, ¿verdad?, alguna nota, sino que más bien tratamos de socializar esos presaberes. Es decir, ustedes ya cumplieron con sus prerequisitos, ya este nivel de la formación que ustedes tienen, ya reconocen mucho de lo que es el andamiaje, ¿verdad?, de aquellas instituciones, de aquellos cimientos del derecho. Ya cursaron varias asignaturas que están relacionadas con estas temáticas que vamos a ir abordando en cada sesión de trabajo, y de esa manera nos permite a nosotros contextualizar sobre la base de esos presaberes y generar un conocimiento nuevo. Entonces, repito, ya hicimos ese ejercicio, ya hablamos sobre la dinámica de las sesiones que vamos a tener. Vamos a ir generando prácticamente una especie de conversatorios a través de las clases expositivas. Yo les comparto material. Habrá momentos en los que, ante cualquier inquietud que ustedes posean, vamos a manejar las condiciones, ¿verdad?, de solicitar por cuestiones de orden, más que todo, el poder levantar la manita, indicarlo, vamos a dar un orden, y de esa manera vamos a ir retomando esas inquietudes que ustedes tengan. Les digo, la asignatura en sí es una asignatura muy bondadosa, es una de las, llamémosle, partes medulares del quehacer del derecho civil. Como ustedes comprenderán, en el tema de contratos hay una diversidad de acciones y actuaciones que requieren pues de determinadas condiciones para poder perfeccionar en un momento determinado ese negocio jurídico que surge a la luz, ¿verdad?, de determinados elementos que van
relacionados con lo que es precisamente la elaboración, la redacción y la eficacia de este documento que vamos nosotros, por medio de la manifestación de la voluntad y del consentimiento, poder exteriorizar. Y esto, por supuesto, va a traer consecuencias de carácter jurídico a la luz de lo que es nuestro sistema normativo. Ya vamos a ver cómo de una forma, llamémosle gradual, vamos a irnos adentrando dentro de la temática para poder comprender estas importantes bases de lo que es el tema de los contratos. Entonces, podemos decir que ya se superó, ¿verdad?, en grado aquella condición que teníamos para medir esos presaberes. Yo espero que me lo hayan alojado siguiendo las indicaciones que les di dentro de la plataforma de Classroom. Les habilité el acceso a poder responder dentro de la dinámica de las tareas y espero encontrar ahí ese material. Así es que para aquellos que tal vez no se nos conectaron en la clase pasada, recuerden que habrá momentos tanto de participación como aquellos momentos en los que su docente les requiera, ¿verdad?, algún tipo de cuestionamiento, les requiere algún tipo de participación, que vamos a poner nuestras cámaras para efectos de explicar o exponer esos puntos de vista o incluso esas inquietudes o esas experiencias que nosotros hayamos vivenciado a través, ¿verdad?, de la rutina, a través de nuestro trabajo o a través del conocimiento que tengamos de algunos de esos temas que vamos a ir pues conociendo y que vamos a ir escudriñando en cada reunión de trabajo. Bien, vamos entonces, he preparado para este día compartirles lo que es la presentación y vamos a ir haciendo, ¿verdad?, una pequeña o una breve explicación del contenido de esta. No se preocupen, que espero que lo puedan visualizar en estos momentos y me confirman eso, por favor. Jóvenes. Sí, ahorita no se ve nada. ¿Aún no lo pueden visualizar? No, todavía no. Ok, esperemos entonces que en el transcurso de la sesión se vaya dando, y si no, pues puede hacer un breve espacio para podérselos compartir de forma más directa, y de esta manera pues vayamos nosotros centrando nuestra atención en lo que nos ocupa para esta sesión de trabajo. Bien, he visto que se nos han incorporado pues muchos de los estudiantes que ya he tenido la fortuna de trabajar con ustedes, y aquellos jovencitos pues llamémosle entre comillas nuevos en cuanto a esta relación que surge, ¿verdad?, con esta servidora. Pues vamos a ir buscando un tono preciso para poder llevar de una forma pues más dinámica, más recíproca esta tarea del aprendizaje. Como les digo, es un contexto diferente, ¿verdad? El campo del derecho privado nos permite a nosotros conocer de cerca, contextualizar cuál es la relación que surge precisamente entre los particulares, entre ese ámbito de actuaciones de estos, en cuanto a determinar cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cuáles son los efectos que esto va a producir, aquellos elementos, cuando ustedes escuchan la palabra sine qua non, estamos hablando de aquellos elementos necesarios o indispensables en cuanto a las formalidades de una determinada institución, de una determinada figura jurídica. Y este es el caso de los contratos. Vamos nosotros a poder prever cómo el formalismo se hace básicamente presente a la hora de poder nosotros examinar esos elementos básicos, esos elementos esenciales que conforman precisamente las bondades de la celebración de un negocio jurídico de esta naturaleza. Vamos a ver también en un momento determinado cómo existe esa posibilidad de generar una relación entre el Estado, como ya lo dijimos, como entidad pública, con los particulares, a quienes de alguna forma les delega determinados servicios o la prestación de algún bien que por sí mismo el Estado no tiene esa capacidad de poderlo generar por sí mismo. Entonces necesita auxiliarse o apoyarse dentro del quehacer de la actividad particular. Es así como vamos a encontrar para esos fines
toda una regulación normativa que surge a partir pues del Código Civil, donde nosotros encontramos esas bases, llamémosle normativas, esas bases que también tienen incidencia en otros aspectos o en otras ramas o disciplinas que se relacionan con lo que es el derecho civil, y de esa forma podemos ir nosotros generando esas mejores condiciones de seguridad jurídica que requiere pues un tipo de negocio de esta naturaleza. Ahora bien, preguntémonos en el campo de la, como les mencionaba, en el campo de la seguridad jurídica. ¿Alguien puede darme un concepto de a qué nos referimos cuando hacemos mención a este concepto? Les escucho, jovencitos. Sí, licenciada Roberta Hernández le saluda. ¿A la seguridad jurídica se refiere? Sí, exacto. ¿Qué entendemos por seguridad jurídica? ¿Cómo lo concebimos? Bueno, si lo así en propias palabras, ¿verdad? La seguridad jurídica en el ámbito civil podría referirse a la certeza, ¿va?, que se podría tener en cuanto a todos aquellos, pongámoslo en este caso un contrato, ¿verdad? Al vínculo que se da, a toda transacción, a toda relación, ¿verdad? Jurídica, obviamente, que se tenga, ¿verdad? En todo lo que es el ámbito civil. Es decir, a esa seguridad plena y la certeza de que todo negocio determinado que vayamos a hacer sea bueno. Ok, interesante, Roberto, ese concepto que nos da, y me llamó mucho la atención cuando usted inicia su respuesta, cuando nos dice a mi entender, y créanme que esto es un elemento sumamente valioso, ya que, si bien es cierto, nosotros generamos un aprendizaje precisamente a través de un espectro, llamémosle teórico, en el campo de la doctrina, donde se nos prevén conceptos, donde se nos prevén definiciones, es precisamente de ahí donde tenemos ese insumo primordial para poder nosotros generar nuestra propia conceptualización. Entonces me llamó mucho la atención y le felicito por esa facilidad que tiene usted de exponer sus ideas. Y básicamente se trata de eso, de que seamos nosotros capaces de conformar nuestras propias conceptualizaciones. Ahora sí, dentro de esta debemos de cuidarnos de que ese concepto aglutine aquellas, llamémosle elementos esenciales, características esenciales o formas que son relevantes dentro de ese campo de la teoría. Nos decía Roberto que hablaba de transacción, me llamó también la atención, esa condición que surge precisamente a través de, llamémosle, una previa comunicación, lo que es un previo acuerdo, perdón, un consenso producto de una negociación, y que está orientada hacia la consecución de situaciones de aspecto jurídico. Él nos mencionaba, ¿verdad?, incluso ejemplos. Hablemos, por ejemplo, de una forma anticipada, que tenemos un contrato de compraventa como ejemplo típico, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Necesitamos que sobre esa compraventa generemos las condiciones de certeza, y por eso mi pregunta iba orientada a que expusiéramos qué comprendemos como seguridad jurídica. Y retomando parte de lo que decía Roberto, podemos nosotros entonces advertir que la seguridad jurídica es un principio del derecho que nos permite sustentar de una manera asertiva la credibilidad o la certeza de que algo es o que algo no es. Y aquí también vamos a entrar en juego con otra serie de principios, como son, por ejemplo, el principio de legalidad. Si nosotros sabemos que como ordenamiento jurídico nos debemos precisamente a ese principio elemental de la legalidad, debemos entonces comprender que todo nuestro entorno está regido por normas, está regido por regulaciones, estipulaciones que ya han sido previstas de una manera previa por parte del legislador. Y aquí vamos también a invocar algunos otros, llamémosle conceptos o presaberes que tenemos en cuanto a que el concepto de qué es la ley, quién
genera la ley, qué es, ¿verdad? O cuál es el efecto de esta generación de la manifestación soberana, ¿verdad? Que manda, prohíbe o permite para poder de esa forma abocar o acondicionar el comportamiento de las personas dentro de una sociedad. Para eso se crean las leyes. El Estado, a través de su imperio, a través de su personalidad jurídica, a través de sus atributos, logra hacer prevalecer este orden y bajo la premisa de la creación de las normas genera en un contexto las determinadas leyes. Estas van a regir en un campo, ya sea en una materia determinada, ya sea por un tiempo definido o dependerá, ¿verdad?, de cuál es la necesidad que en ese momento se requiere para ser atendida. Y sobre la base de este comportamiento que ya está arreglado por la norma, entonces los seres dentro de la sociedad vamos adecuando nuestra conducta. Y para el caso del derecho civil, nosotros contamos con un código civil que retoma aquellas instituciones que datan, ¿verdad?, históricamente hablando, de tiempos antiquísimos que nos permiten a nosotros regular todo lo relacionado a un campo determinado. Por ejemplo, en el caso de los bienes, en el caso de la sucesión, en el caso de las obligaciones y por ende, también incluye el caso de los contratos. Vamos a ver cómo todo esto está ya debidamente regulado, está estipulado en la ley y nosotros, los particulares, tenemos que someternos a esa ley, al igual, ¿verdad?, que todo funcionario, cualquier autoridad también, puesto que sobre la base del artículo 235 de nuestra Constitución, sabemos que hace prevalecer el principio de la responsabilidad. Lo que significa que en sus actuaciones los funcionarios, empleados, servidores públicos, etcétera, tienen la obligación y el mandato de que sus actuaciones deben estar regladas conforme a la Constitución, los tratados, las leyes y las demás, ¿verdad?, normas que generen una condición específica. Entonces, desde este punto de vista, podemos nosotros ir advirtiendo esa serie de principios que van precisamente a ser el sustento de todo ese otro ordenamiento que vamos a encontrar direccionado a través de las diversas modalidades del derecho civil. En el campo de los contratos, yo les traía el ejemplo, ¿verdad?, de la compra-venta, por mencionar una en su momento determinado. Vamos a ver de forma detenida cuáles son, ¿verdad?, aquellos elementos, cuáles son los requisitos, cuáles son las condiciones, etcétera, en las que vamos nosotros a contar a la hora de el perfeccionamiento de ese negocio jurídico a través de el acuerdo que se va a llegar y luego la materialización de ese acuerdo a través de la elaboración de un instrumento. Ya sea como en el caso de la compra-venta, un instrumento con todas las solemnidades del caso, que ya están reguladas o estipuladas por la ley, y nos encontramos frente a determinados sujetos. Por un lado tenemos al comprador, por otro lado tenemos al vendedor. Cada cual tiene obligaciones y derechos de forma recíproca. En ese sentido, este acuerdo de voluntades va a recaer sobre una cosa determinada, una cosa que debe ser cierta, ¿verdad?, a la hora de poder nosotros ingresarla al tráfico jurídico y que de esa manera surta sus efectos. Compraventa de un inmueble. ¿Qué necesitamos? Que exista la cosa, ¿verdad?, que la casa, el lote, el edificio, el inmueble tenga una existencia física. Necesitamos poner un precio para poder llegar a un acuerdo, ¿verdad?, sobre la base de una tasación, de un valúo, etcétera, etcétera. Necesitamos traducir ese precio, ¿verdad?, en algo efectivo, ya sea moneda de curso legal o por medio de un cheque, etcétera, etcétera, que nosotros vamos a generar ese negocio. ¿Qué otros componentes necesitamos, así a grosso modo, a la hora de poder nosotros celebrar un contrato de esta naturaleza? ¿Quién me colabora con eso? Les escucho. Sandra Sosa, bienvenida. No sé si me está escuchando, Sandra. Beatriz Solano, ¿nos está escuchando?
Sí, licenciada. ¿Qué nos puede usted compartir acerca de lo que estamos ejemplificando, así a grosso modo? Porque, como repito, va a llegar el momento en que empecemos ya de una forma directa a generar, ¿verdad?, esas condiciones formales para la celebración de un acto de esta naturaleza. Ya mencionamos a los sujetos, ¿verdad? Tienen que ser sujetos determinados. Ya mencionamos, ¿verdad?, cuál es el objeto sobre el que va a recaer esa compraventa. Hablábamos de un precio que hay que ponerle a ese objeto. ¿Qué más, Beatriz? Garantías, Garantías como cuáles. por ejemplo, una hipoteca sobre el mismo inmueble podría ser. Ajá. Ya usted ya se me fue más allá con la figura del mutuo, la hipoteca, etcétera, etcétera. Pero interesante, ¿verdad? Porque previó la posibilidad de generar una condición accesoria a esa obligación principal. Ya va a llegar el momento en que vamos a hablar de esto en forma detenida, pero interesante. ¿Qué más, Beatriz? Por acá. No. Okay. Vamos a pedirle que nos colabore a Brian Carranza. ¿Lo tenemos? ¿Nos está escuchando, Brian? Sí, licenciada. Correcto. Vaya, en ese caso, respecto a la pregunta, podemos agregar, bueno, como dijo la compañera, garantías, podemos agregar cláusulas, precios, podemos agregar, creo que el consentimiento tiene que ir siempre dentro de estas. Ya vamos entrando, mire que los elementos esenciales, qué bueno, ajá. Ya agregamos un elemento más, ok, ajá. Creo que sí, solamente eso. Ok, veamos. José Ángel Aine, gracias, Brian. Bueno. ¿O tiene problema? No, que la cosa exista, eso ya lo dijimos. Sí, sí. Que haya un acuerdo de voluntades, que uno, digamos, el comprador en este caso, no, que el vendedor le entregue qué son las llaves o algo así del inmueble o del vehículo. ¿Solamente las llaves? Y los derechos. Derechos y obligaciones que conllevan la entrega o el inmueble o sea el carro. Ya. Y el otro que esté en las mismas condiciones para poder recibirlo o que tenga las facultades para recibirlo. Ok, aquí nos agrega, gracias José Ángel, nos agrega comentarios José Roberto que dice la compraventa debería reunir las condiciones, ya nos hablaba, ¿verdad? El consentimiento, el precio, acá nos decía José Ángel, ¿verdad? La entrega, es decir, la tradición de la cosa, en este caso, que trae consigo básicamente lo que es la transferencia de aquellos derechos reales sobre la cosa, es decir, la propiedad. ¿Qué otro tipo de derecho sobre la cosa? El dominio, el dominio. El dominio, ajá, para Armando. Omar Acosta, ¿quién nos quiere comentar, Omar? Sí, licenciada. Bueno, agregando quizás eso, la posesión del inmueble, también en caso fuera un inmueble, ¿verdad? Sí, sí. Estábamos ejemplificando con un caso de un inmueble. Okay. Fíjense que quiero entrar para compartirles la diapositiva. Quiero ver. Catherine Ramos está pidiendo admitir, ya le di a admitir, no sé qué pasa que no sé si ya la aceptó, pero bien. Les decía, jóvenes, que les quiero compartir la lámina, solo denme acá el tiempito para poderla, acá está, veamos. Bien, pero sigamos, no nos detengamos. Entonces, ven como ya vamos generando aquel tipo de elementos o condiciones que nos van a permitir a nosotros, sobre la base de esa seguridad jurídica, establecer elementos de forma para los requisitos esenciales para de esa manera poder celebrar este negocio jurídico. Bien, nos hablaba por ahí, me parece que fue la que nos habló de garantía, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros conceptualizar qué es una garantía? Perdone que le interrumpa.
Ángel, no sé si podría apagar el micrófono, tiene interferencia. Sí, yo ahorita he apagado la pantalla, la he limitado, por eso no me percato quién lo tiene encendido, pero sí le voy a agradecer que estemos pendientes de eso. Ahorita estoy viendo si les comparto y ojalá que sí podamos abrir la presentación, porque yo sí la tengo aquí a mi alcance, pero quiero que ustedes también la vayan visualizando. Bien, entonces hemos de esa forma, hay algo muy importante que yo creo que ninguno se ha recordado ni me ha mencionado. Hablamos del consentimiento, pero ¿qué hay respecto del objeto y de la causa? Buenas tardes, licenciada. Que sean lícitos. Buenas tardes. Una de las características del objeto es que sea lícito. Exactamente. A eso queríamos ir pues abundando, ¿verdad? En lo que es esta especie de discusión que tenemos. La licitud parte de que la cosa, en este caso objeto, ¿verdad? De ese negocio jurídico, sea a la luz del derecho de origen lícito. Es decir, que el negocio que se va a realizar esté permitido por la ley, que no contraríe ningún precepto de la ley y que por lo tanto sea válido a la luz del derecho. Acá les voy a poner material. También ya les estoy haciendo aquí el enlace del archivo para podérselos compartir. En un par de segunditos estamos acá. Ahorita tenemos... Okay. Quiero ver. Disco extraíble, por acá lo tenemos. Me quiero llevar presentación contratos. Ok. Ahorita se está cargando, pero sí decíamos, importante es entonces que vayamos nosotros reconociendo que en esta clase de negocios jurídicos es importante que verifiquemos que todas y cada una de esas condiciones, características, requisitos, elementos y modalidades que se nos requiere estén plenamente permitidos por la ley. Y es ahí donde entra el campo de la licitud. Objeto lícito, la causa lícita de igual forma. Veamos acá pegar y ahorita les publico y ustedes me dicen si tienen acceso a poder visualizar la presentación, por favor. Ya se los acabo de subir. ¿Me dicen si alguien probó para poderla abrir? Sí, ya está cargada. Ok, bien. Entonces, permítanme, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Si me hacen el favor de verificar eso, porque me está dando feedback por acá. Ok, bien, hablando entonces para ya ir entrando en materia, la unidad 1 está conformada por precisamente esas conceptualizaciones, esas circunstancias, llamémosle evolutivas de la institución jurídica como tal, de los contratos, y partimos con un objetivo dentro de la unidad que precisamente radica en conocer los elementos esenciales del contrato, la clasificación que a estos les corresponde y la interpretación respecto de los mismos. Para hacer una
conceptualización vamos a mencionar que la noción del contrato tiene una intencionalidad de carácter antropológico y básicamente este fenómeno de la contratación es algo que se ha venido dando, ¿verdad?, en la evolución de la humanidad misma, con el pasar del tiempo, se ha venido perfeccionando desde aquellas primeras formas, llamémosle rudas, o digamos incipientes, de poder generar esas condiciones en las que los particulares generaban cualquier tipo de negocio. Entonces, ha sido retomado como una manifestación de la cultura que tiene cada pueblo, que tiene cada sociedad, y que con el paso del tiempo ha ido perfeccionándose, ha ido generando condiciones que la vuelven más sólida, que la vuelven más confiable, y de esa manera pues vamos a llegar hasta la etapa actual, donde vamos a ver que el contrato para los sistemas normativos como el nuestro es precisamente uno de los ejes primordiales dentro del campo de la actividad de los particulares. Vemos así como el contrato, que es una institución fundamental del derecho civil, trata de establecer determinadas ideas dentro de un contexto histórico específico. Es así como el contrato también tiene una visión de carácter económico, puesto que esto permite que de alguna manera el quehacer de la cotidianidad o de la vida, del desarrollo, del progreso, de la economía de una sociedad, de un país determinado, se permita acrecentar por medio de los negocios. Y es a través de estos que se genera un intercambio de bienes, intercambio de servicios, intercambio en la adquisición de las cosas, para poder satisfacer precisamente aquel cúmulo de las necesidades que el ser humano ya por sí posee. De esta forma, entonces, ese tráfico económico que originalmente se prevé, se convierte en un tráfico de carácter jurídico. Es ahí donde podemos encontrar el sustento de ese tipo de actividades de carácter, llamémosle, de transferencias, de carácter de poder hacer prevalecer la voluntad de las partes sobre ese negocio que se va a realizar. Vemos cómo entonces los contratos son generadores de derechos y son vistos como tal dentro de nuestro ordenamiento del derecho civil. Por lo tanto, al hablar de un acto jurídico, sabemos que estamos frente a la constitución de una actividad humana. Es decir, la voluntad se ve explícitamente manifestada a través de ese consenso. Yo negocio, yo acuerdo, yo pongo los pros y los contras, y eso debe de ser también recíprocamente aceptado por aquella persona a la que le estoy generando esa oferta. Es ahí como surge esa, llamémosle, forma de adhesión en cuanto a la voluntad de los contratantes, que permite finalmente constituir ese negocio jurídico. Se realiza bajo determinadas condiciones, se hace privar la voluntad, se negocia, se consensa y finalmente se materializa a través de la elaboración o la redacción del documento. Ya nos decía por ahí, me parece Roberto, que mencionaba de las estipulaciones, o Ángel creo que fue quien dijo, que hay que poner estipulaciones dentro del contrato. Ahora bien, nos preguntamos, ¿a qué nos referimos con el concepto de estipulaciones? Es ahí como nosotros podemos generar, en qué consiste básicamente las condiciones en las cuales va a versar ese negocio que estamos nosotros realizando. Estipulamos, por ejemplo, un plazo, que la compraventa, ¿verdad?, se va a realizar, y que dentro de una compraventa a plazo, por ejemplo, vengo yo usuario y deseo adquirir, ¿verdad?, un bien, un plasma de 90 pulgadas, etcétera, en las mejores condiciones, suscribo un contrato, ¿verdad?, con respecto a ese bien que voy a adquirir, y me comprometo a pagarlo en 12 módicas cuotas de $100 cada una, de $150 cada una. Entonces, de esa manera, hemos llegado a un acuerdo, hemos verificado las condiciones
hemos verificado pues una fecha para celebrar esos pagos, ¿verdad? Hemos verificado el domicilio en el cual vamos a regirnos para hacer efectivos esos pagos. Hemos verificado que el negocio sea un negocio de orden lícito, ¿verdad? Que a la luz del derecho no tenga ninguna prohibición, no tenga ningún impedimento. Por ejemplo, que no se trate de un bien de dudosa procedencia, porque entonces incluso podríamos incurrir hasta en el delito, ¿verdad? Ya sea para el que vende, como el caso de la receptación, para el que compra, que puede, ¿verdad?, generar algunas condiciones adversas para lo que originalmente las partes habían previsto. Es decir, todo debe ser transparentado a la luz de la legalidad. Debe haber una causa lícita, ¿verdad? Yo mi voluntad la someto en el sentido de que quiero adquirir ese bien, a cambio estoy dispuesto a pagar un precio, y el poseedor, dueño o propietario de la cosa también se compromete a dármela en las condiciones propias, ¿verdad?, de buen funcionamiento, en las condiciones en las cuales se pactó. Dijimos que queríamos uno de 90 pulgadas, no es posible que venga, ¿verdad?, a la hora de hacerme la entrega con uno de 32 pulgadas, puesto que no fue lo que se pactó. Entonces, de esa manera nosotros debemos de verificar que esas condiciones en las cuales hemos consentido, en las cuales hemos aceptado, sean las mismas que finalmente vamos a recibir. Es decir, en las mismas que estamos dispuestos nosotros a comprometernos, por un lado a dar y por el otro lado, ¿verdad?, a generar el pago de esa cosa. Y así sucesivamente. Vemos entonces cómo esos elementos van configurando esa relación y van consolidando la eficacia, la efectividad de la realización de este negocio jurídico. Es así entonces como el acto jurídico que prevé toda esa serie de comportamientos genera derechos y obligaciones de forma recíproca. Es necesario, ¿verdad?, que esto sea producto de la voluntad. Es decir, que el sujeto no sea amenazado, atemorizado, no sea engañado y que no incurra dentro de ninguna de las condiciones, ¿verdad?, que pueden generar vicios dentro de la contratación. Es así como frente a un sujeto pasivo también se genera, ¿verdad?, un sujeto activo. Y de esa forma es como vamos nosotros a definir esa reciprocidad de obligaciones y de derechos. Hay algo muy importante en cuanto a poder establecer que para fijar el contenido del concepto de contrato es fundamental partir desde su noción más esencial, esto es, como un mecanismo creador de obligaciones. Si sabemos que la obligación vista dentro de una perspectiva de compromiso, al cual nosotros de una manera voluntaria accedemos a dar o a cumplir aquello que hemos prometido, entonces podemos nosotros hacer más factible el hecho de que esa obligación se genera precisamente como un mecanismo. Y a través de él logramos sortear lo que es la configuración de un instrumento que se va a ver reflejado por medio de un contrato. Bien, no sé si hasta el momento hay alguna inquietud, alguna consulta. Si no la hay, continuaremos. Perdón, que me perdí la lámina. No, licenciada, de mi parte no. Ok. Acá, ¿verdad? En la lámina, miren qué ilustrativo. Por medio, ¿verdad?, de esa pluma, de ese tintero, de ese bolígrafo, de ese lapicero, nosotros vamos a poder de esa forma generar precisamente, ¿verdad?, esa manifestación de la voluntad cuando suscribamos ese documento. Hablando un poco acerca de lo que es la evolución del fundamento de la obligatoriedad del contrato como una condición, podemos establecer que es un mecanismo que precisamente surge de la necesidad del ser humano. Esa necesidad de satisfacer precisamente alguna situación en particular, pero que a la vez lleva inmersa la creación de obligaciones.
De ahí que la evolución de esos fundamentos que justifican dicha obligatoriedad se vuelve trascendental. En cuanto a esto, se puede prever que la institución del contrato precisamente trata de recapitular todo ese entramado, ¿verdad?, de situaciones que hemos venido mencionando. Es así como podemos nosotros asegurar que surge un interés en cuanto al conocimiento de este aspecto a través de una triple perspectiva. Y es ahí donde podemos desglosar cómo en la evolución de las obligaciones y a fines de generar, ¿verdad?, un contrato, podemos establecer que en primer momento nos encontramos frente a un fundamento que es la base, o más bien sobre la base de la justicia sustantiva, de la cual Aristóteles hacía referencia. Y es así, aquí como la justicia entendida en forma sustantiva es un principio que fue acuñado, dice, para explicar el vínculo obligatorio que supone el contrato. Y Aristóteles justificaba este elemento sobre la base de lo que él denominaba la justicia correctiva. Esto tenía lugar, dice, en los tratos mutuos entre los individuos. Un trato mutuo, ¿verdad?, refleja precisamente lo que es esa condición de obligarse por una parte y del otro de exigir el cumplimiento de esa obligación. Tenemos entonces que Aristóteles fue uno de los tres grandes filósofos griegos que junto con Sócrates y Platón generaron aportes valiosos en el campo del derecho. Es así como, sobre la base de esta justicia sustantiva, se requería una equivalencia objetiva de los bienes. Esos bienes que eran sujetos al intercambio. Es así como lo justo implicaba la igualdad aritmética de lo intercambiado. Miren qué interesante, tenía que haber una especie de equilibrio entre el bien o la cosa, ¿verdad?, que estaba supuesta a ser objeto de adquisición o de intercambio. Por otra parte, tiene mucho que ver en cuanto a estipular, ¿verdad?, un justo valor por esa misma cosa. Es así como el contrato obligaba, dice, en cuanto a este término de la justicia, y era visto como un significado de equivalencia. Para la tradición de Aristóteles, esta se justificó, en el caso de la obligatoriedad de los contratos, sobre la idea de la justicia sustantiva. Había una interacción y ambos debían quedar satisfechos en cuanto a el negocio que habían celebrado. Tenemos aquí a otro gran jurista, ¿verdad?, de la época, como es Tomás de Aquino. Él era un filósofo italiano y sobre la base de esa filosofía o corriente de pensamiento escolástico del medioevo, él de una forma muy profunda generaba ciertas reformulaciones de la teología cristiana y allá en el siglo XIII retoma esa noción de la justicia sustantiva de la que ya nos había hablado, ¿verdad?, Aristóteles, bajo la influencia de la teología o de la filosofía cristiana. Él va, ¿verdad?, retomando aquel concepto de la justicia y lo va acomodando al campo de la teología o al campo de esa filosofía ya de carácter cristiano. Y es así como él hacía una especie de descripción, dice, en cuanto a los supuestos de los fraudes en el caso de las compraventas, y manifestaba que este contrato se debía establecer en base a esa igualdad. Objeto que debería estar justo a la medida de las cosas útiles para el hombre. Y también menciona un elemento más como es el precio. En este caso, para esta época surge, ¿verdad?, lo que es el invento de la moneda. Y es así como el precio, en caso que excedía el valor del objeto y que lo sobrepasaba, ya generaba, ¿verdad?, esa desigualdad. Caso contrario, si sobre la base de ese equilibrio la cosa sujeta a un valúo era conforme a esa, llamémosle, cuantía de la cosa que se iba a hacer objeto del negocio, entonces ya se daba un equilibrio.
entre lo que se entregaba por parte del dueño o propietario de la cosa y que el otro sujeto del contrato también pagaba un justo precio por ese bien o por esa cosa que estaba adquiriendo. Es así como allá por el siglo XVI, Tomás de Mercado marcó un punto intermedio en esta concepción. Y él sostiene que el contrato, para ser justo, requiere de igualdad. No en las personas que contratan, dice, puesto que aquí pueden existir diferencias, sino que en las cosas que se contratan. Y estas no en la naturaleza, sino solamente en el valor y la estima. Es así como la idea del dinero es reconocida de forma explícita, dice, debido a su naturaleza convencional, pero mantiene pretensiones sobre la base de esa justicia sustantiva. Y el valor de la cosa se media por una serie de propiedades de carácter material, que ya viene intrínseco en la cosa, y es esta equivalencia la que permite la adherencia de la voluntad. Esto significa, ya en forma más sencilla, en forma más clara, que si yo voy a pagar por un artículo, por un bien, un determinado precio, debo de estar consciente de que ese objeto o esa cosa lo vale. Tengo que verificar cuáles son las características, por ejemplo, la marca, la fidelidad, el sonido, la imagen, que contenga todas aquellas aplicaciones, por ejemplo, que se ofertan, etcétera, etcétera. Entonces, al estar yo conforme, hago una especie de valoración en la que, sobre la base del precio que se está ofertando, yo puedo adherirme a precisamente a esa oferta sobre la base de la demanda de mis necesidades. Y entonces yo digo, tengo la opción de una forma voluntaria de decidir si compro o no compro, si realizo el contrato o simplemente me abstengo de no realizarlo. Entonces ahí entra mucho, ¿verdad?, el enfoque de la conveniencia, de la voluntad que yo voy a profesar por medio de mi consentimiento. Veamos otro momento dentro de esta triple actividad que mencionaba en la evolución de los contratos, como es el fundamento liberal. En este caso, para hablar de los antecedentes de ese fundamento liberal, tenemos una segunda tradición de carácter intelectual, la que justificaba, dice, el principio de la autonomía de la voluntad. Sobre esta concepción, la obligatoriedad del contrato, desestimando que el valor de las cosas sea intrínseco y objetivamente mesurable. Tiene mucho que ver con lo que venimos manejando sobre la primera forma de comprender la actividad contractual. Sobre la base de estos primeros antecedentes, el contrato visto como el fruto de la voluntad y nos permite encontrarnos en el campo del derecho romano. Recordemos que Roma legó a la posteridad muchas de las instituciones que surgieron o que fueron retomadas precisamente por esa cultura y que hasta hoy en día se mantienen. Perfeccionadas, ¿verdad?, con el devenir del tiempo, pero atendiendo justo las necesidades de hoy en día, pero que la base o el origen de muchas de estas instituciones, pues las vemos reflejadas allá en el derecho romano como tal. Y es así como de forma paralela a las corrientes que se apegan al campo de la tipicidad, dice, se desarrolló una vertiente consensualista, la que básicamente resalta el elemento subjetivo como un factor común de esta institución del contrato. Y vista como el contrato a través de un convenio, esto es, un acuerdo obligante y no un acto obligante. Es decir, la voluntad prima sobre la actuación. Yo, de una forma, llamémosle autónoma, de una forma independiente, de una forma libre, tomo la decisión y ejerzo ese derecho de la autonomía, que es uno de los atributos con que gozamos las personas, para poder tomar precisamente la decisión de si contrato o no contrato. Aquí habla de otro filósofo, Teófilo, allá por el siglo VI después de Cristo. Él participó en las codificaciones de Justiniano
y se comenta que realizó una interpretación de carácter sintetizador de todo el material que se conservaba acerca de la institución del contrato. Visto en este momento, parafraseando las instituciones de Justiniano, se definió el contrato como aquel acuerdo y el consentimiento de dos o más personas sobre una misma cosa. ¿Por qué? Porque esto refleja un conjunto de intereses, una reciprocidad, que está dirigido a crear una obligación y a quedar el uno obligado respecto del otro. En el caso del comprador, se obliga a entregar la cosa en buen estado. Y en el caso del vendedor, se obliga a entregar la cosa en buen estado y del comprador a pagar un precio por esa cosa que va a adquirir o que va a recibir. Y es así como existe una especie de equilibrio entre ambas necesidades. En el caso de la doctrina se habla por parte de Donough, quien es el artífice de la primera formulación de una categoría del contrato que se basa en el consentimiento o el acuerdo de las voluntades. Y lo determina en cuanto a hacer prevalecer en el sistema contractual de grandes revoluciones hoy en día y que se plasman en un código civil francés. Habla de otros dos juristas como son Jean Domat y Robert Joseph Potier, quienes han sistematizado y tradujeron a reglas jurídicas aquellas ideas filosóficas y morales de sus antecesores, poniendo al centro en la autonomía de la voluntad, es decir, ese elemento sine qua non, ese elemento indispensable como es la voluntad para poder generar un consenso. Hoy en día, basados en la concepción moderna del contrato, podemos advertir que es la voluntad el fundamento de dicha obligatoriedad. Habla del autor, profesor norteamericano Charles Fry, quien desarrolla una idea de la obligación moral. Y en cuanto a esto, él refiere su explicación mediante dos pasos. Por una parte, este autor sostiene que una premisa es inicial y que le da fuerza o sentido a ese compromiso a través de una promesa. Pero que esa promesa en un momento determinado puede ser exigible. Y esa exigibilidad le da el carácter de obligatoriedad para poder de esa manera cumplir con lo que se ha prometido o con lo que se ha ofertado. Es así como esta condición que se genera por medio de esa promesa obliga a la persona a actuar a la hora de la transacción del negocio, entregando así la cosa. Y sostiene este autor que la obligación de mantener esa promesa básicamente está fundada en el respeto de esa autonomía individual. Y habla de un elemento más, como es la confianza. Sabemos que la confianza es vista como un elemento garante de la buena fe. Y este es un principio que también se genera a través de la resolución de los contratos. Es decir, cuando nosotros consentimos, cuando nosotros pactamos celebrar un contrato, partimos de ese supuesto de la buena fe, que las partes que se están obligando de forma recíproca a dar, a hacer o no hacer, a no dar algo, están pues en ese compromiso moral de cumplir con lo que han prometido. Salvo que imprevistos o alguna otra condición que le inhiba de la validez a ese contrato, le permita pues incumplir bajo esa modalidad. Caso contrario, el principio de buena fe nos permite establecer que lo que se ha pactado, que lo que de forma libre y espontánea se ha generado a través de esa reciprocidad debe de ser cumplido. Y es así como el individuo, dice, se encuentra moralmente comprometido, moralmente obligado a cumplir con esas promesas. Aquí habla un poco acerca del concepto del ámbito moral y
como sabemos, las reglas de la moral rigen desde un enfoque puramente del control social, pues, informal, puesto que, si bien es cierto, la moral es algo que es inmerso en el hombre, prácticamente se ve, llamémosle, nutrido por aquellos conceptos que la sociedad misma ha establecido acerca de lo que es lo moral. Es decir, aquellas condiciones que de forma habitual, tradicional o a través de la formación de valores se nos ha permitido a nosotros como seres humanos conocer y poner en práctica. Si algo es moral, si algo no es moral, es generalmente la misma sociedad la que dicta esas pautas de comportamiento. En cuanto a lo que refiere, ¿verdad?, este autor, haciendo referencia a esa acepción, comprende a la autonomía de esa voluntad como el fundamento de dicha obligación. Las teorías que se fundan en base a la autonomía ven en el campo del derecho contractual aquella institución legal que básicamente reconoce y respeta el poder de los individuos para producir cambios en sus relaciones interpersonales sobre la base de ciertos límites. Y aquí entra la posibilidad o el deber más bien de que esos límites estén amparados por la norma. Hablando pues ya o habiendo hecho una especie, llamémosle, de conceptualización en el campo evolutivo de cómo nosotros veíamos este avance o esta evolución en el campo de los contratos, podemos llegar hoy en día a ostentar una clasificación de los mismos y los vamos a encontrar básicamente en nuestro sistema normativo a través del Código Civil, y vamos a advertir cómo dentro de la clasificación que nuestro sistema permite en cuanto al quehacer de los contratos, vamos a encontrar aquellos que por sus características se pueden ubicar dentro de un tipo determinado de contratos. Y mencionamos a los contratos bilaterales y a los contratos unilaterales. Vamos entonces a entender cómo en cada uno de ambos casos operan las condiciones que son sujetas, ¿verdad?, a regir las estipulaciones que van a formar parte de ese contrato o de ese instrumento que vamos a celebrar. Por otra parte, también advertimos la generación de contratos de carácter conmutativo o de carácter aleatorios. Podemos encontrar la gama de los contratos gratuitos y los de orden oneroso. Podemos hablar también de contratos principales y de contratos accesorios. Otra clasificación corresponde a los contratos reales, a los solemnes y a los consensuales puramente como tales. En el caso, por ejemplo, que yo les traía cuenta cuando hacíamos mención de la compra-venta, podemos ver, ya cuando hagamos el estudio en detalle, que la compra-venta es precisamente el elemento o el contrato principal para la celebración de ese acuerdo en el que las partes, ¿verdad?, han consentido comprar y vender de una forma recíproca a través de los elementos que deben conformar esa figura. Pero en ese caso de la entrega del inmueble, por ejemplo, que es la que le compete al dueño o el propietario de la cosa, hacerle entrega con la tradición del dominio, ¿verdad?, los derechos reales, etcétera, al comprador, y el comprador a su vez está en la obligación de pagar un precio por la cosa. En ese sentido puede surgir otra especie de actuaciones que se generan en una especie de contratos de carácter accesorio. Y ya Beatriz me parece que era quien mencionaba el caso de las hipotecas. Vamos a ver más adelante cómo dentro de esta posibilidad de los contratos accesorios podemos advertir que en materia civil contamos con la fianza, con la prenda y con la hipoteca como figuras que pretenden generar una garantía extraordinaria a la celebración de ese contrato o de ese acuerdo principal. Pero ya vamos a ir escudriñando todo esto más adelante. En cuanto a las generalidades de los contratos, podemos mencionar
que en primer lugar son una fuente de obligaciones. ¿Y dónde vamos a encontrar esto en nuestro sistema normativo? Ya lo dice acá el artículo 1308 del Código Civil, que le voy a pedir a alguien de ustedes que me regale la lectura para que la compartamos. Sí, 1308. 1308. Sí, artículo 1308. Las obligaciones nacen de los contratos, cuasicontratos, delitos o cuasidelitos, faltas y de la ley. Interesante, ¿verdad? ¿De dónde nacen las obligaciones? Y ahí nos da las modalidades que para nuestro sistema normativo cuentan a la hora de poder generar, ¿verdad?, este vínculo jurídico que surge por medio de la celebración de un contrato. Es decir, es una fuente de obligación. Hablando del concepto, podemos darle lectura al artículo 1309, que me va a regalar, si tenemos ahí déjeme ver, a una niña. Tenemos a Verónica Elías por ahí. ¿No se encuentra Verónica? ¿Qué nos puede decir Elmer Cornejo? ¿Lo tenemos por acá, Elmer? Aquí estoy, pero déjeme busco el artículo. Ok. ¿Se recuerdan que en la clase anterior les dije? Tenemos que tener nuestras herramientas a la mano, porque esto necesariamente nos permite a nosotros irnos adentrando ya dentro del espectro de la norma. Si bien vamos a hablar de conceptos, si bien vamos a hablar de teorías, pero tenemos que irlo armonizando con nuestra regulación. Ok, Elmer, ¿qué nos dice? Lo leo. Artículo 1309. Contrato es una convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras, o recíprocamente, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Ok, interesante. Ya ven cómo el concepto de lo que hemos venido platicando lo podemos ver nosotros de manera expresa en nuestra normativa. Allá el artículo 1309 define, ¿verdad?, el concepto de una manera, llamémosle, armónica en cuanto a lo que hemos venido nosotros manejando de la evolución, del origen, de elementos esenciales, y nos define, ¿verdad?, que el contrato es precisamente, su origen radica en la fuente de las obligaciones. Ahora, ¿quiénes intervienen en la celebración de un contrato? Nos dice una, dos o más personas. ¿Qué persigue el contrato? La satisfacción, ¿verdad?, de una negociación que cuente con todas las características de la legalidad y el cumplimiento de los requisitos básicos para poder formalizar ese acto o para poderle dar vida y posterior eficacia a las consecuencias que van a generar de esa celebración de ese negocio que nosotros estamos realizando. También nos trae un elemento importante como es el consenso, la voluntad, la manifestación de la voluntad que la vamos a expresar a la hora de, después de haber ofertado, de haber tenido las propuestas, de haber llegado a un acuerdo, vamos entonces a materializar cuál es el fin de la estructura de ese negocio que vamos a realizar. Todos esos elementos los vemos nosotros ahí imvívidos. Ahora bien, ¿sobre qué recae? ¿Sobre qué obligación de dar, de no dar, de hacer, de no hacer y de qué más? ¿Hola? ¿Tenemos a Xiomara Cabrera? Sería sobre el dar. ¿Hola? Bien. Permítanme un segundo. Ok. Permítanme, no sé si alguien más me estaba solicitando ingresar por acá. Les recuerdo que si alguno de ustedes tiene problemas con el audio, también podemos comunicarnos por medio del chat. Si tienen alguna inquietud, alguna, llamémosle alguna participación. Acá tengo algunos que dice, déjenme leerlos por acá.
Beatriz nos da las buenas tardes a todos. José Hernández nos habla de la compraventa, ¿verdad? Los requisitos que ya mencionamos. Ok. José Miguel nos dice que el objeto sea lícito, ya habíamos visto. ¿A quién más tenemos? A Kevin Lizama, buenas tardes a todos. Brandon, permítame, aquí está el mensaje que me estaba dando Lizama. No sé si ya logró entrar el compañero Brandon. Brandon, no sé si ya logró entrar, porque yo les estaba dando admitir. Si no recuerden, jóvenes, en todo caso de que algún impedimento, pues ya sea cuestiones técnicas o que realmente ustedes no tuvieron la oportunidad de poder presenciar la clase a través, ¿verdad?, de la virtualidad, puedan hacer uso de las grabaciones. Esto va a quedar alojado allí, la clase se les comparte, aparte de que ya está alojada en la nube, ¿verdad?, para que ustedes puedan retroalimentarse. Y tengo a quien más, dice José. No sé si aquí es otro mensaje que me mandan de Héctor, dice, los mensajes también se están grabando, ¿ok? Bien, creo que no hay más comentarios por el momento. No sé si hay alguna inquietud, jovencitos, acerca de lo que estamos ahorita, de lo que hemos explicado, de lo que hemos recorrido en esta sesión. Si hay alguna duda, alguna inquietud que quisieran que la retomemos antes de continuar. No veo manitas alzadas por ahí. Continuamos entonces dándole explicación acá a la presentación. Ustedes me dicen si no tienen dudas, todo está comprensible para ustedes. No sé si me están escuchando, seguimos en la sintonía. Claro. Todo bien, licenciada. Todo bien. Mi parte está claro, licenciada. Todo claro, Muy claro, procedemos. licenciada. Ok, miren qué bueno. Brian y Catherine, si fueran tan amables, tienen sus micrófonos abiertos. Y nos hacen el favor ahí de cerrarlos. Brian Edgardo, me parece, y Catherine. Ok, no sé si se escuchó. Sí, pero creo que ya lo había apagado, Lick. Que tengo aquí abiertos los dos, me están indicando que ambos tienen los micrófonos abiertos. Y yo desde aquí no se los puedo controlar. Licenciada, el mío sí estaba apagado. ¿Perdón? Estaba apagado. Bueno, no sé por qué aquí me aloja. Vaya, Roberto sí ya me lo apagó. José Roberto lo tiene encendido ahorita, tengo 3 micrófonos encendidos. Lo tengo apagado, fíjese, licenciado. Pues no sé por qué me está tirando aquí el mensaje, fíjese, pero tengo 3 encendidos. Bueno, continuemos entonces, jovencitos. Si no hay ninguna duda, no hay algún comentario. ¿Ok? Licenciada. Ok, sigamos entonces. Ya hablamos un poco acerca de cómo es concebida la figura jurídica de los contratos, hablábamos del concepto que aglutina, ¿verdad?, elementos que son. Hola, cortó. Hola, Están no todos se escucha ahí. nada, licenciada. Yo aquí Creo estoy. que le está fallando el intro de la LIC. Sí, fíjate que lo está. No, me sí, y se mira la presentación. Sí, se mira. Sí, es porque como ella no lo puedo publicar, pues. No, Brian, vaya, Brian. Sonido no tiene. ¿Ah? Vaya, Brian, continúa bien. De todo el mundo, sí, Brian, Brian. Bandido. La Sandra dice que tiene unas consultas que hacer.
El licenciado Acosta, que las conteste, el licenciado Acosta. Sandrix. ¿Alguna consulta que tengan, compañero, la puedo resolver ahorita? Todo sobre hurtos y usuras, dicen. ¿Cómo fue, Brian? ¿Algún terreno que tengan o casa que quieran vender o hacer algún negocio? Aquí estoy. O empeñar. Lo pueden dar en empeño, ¿va? Intereses bajos. Yo. Sí, se salió, ya no volvió a entrar. Malos. Ya les decía Yo Aquí creo que con dice, esto. Ajá. aquí dice que José Roberto está presentando. Yo digo que continúe vos con la clase. No, por eso yo presento y voy a explicar. Vamos, Roberto. de Robert. En serio, esta materia es la más que he estado esperando. Creo que de esta materia vamos a aprender mucho. Creo que esta materia que nos va a enseñar cómo debemos de comer. Esta y la procesal. Esas dos. Hacer ganar. Estoy formando una cooperativa. ¿Quién se quiere unir? Se le apagó la máquina. Le robaron los, No, que le robaron los cables, dice. le cortaron la luz a Roberto. Alcanzó a apagar la luz esta vez, dice. Dijo que iba a subir esa presentación. Ya está. Ya está subida. No la he visto. Ahorita la voy a descargar. ¿El qué? ¿El qué? Hola, por ahí mencionaron a Edgar. Se me hace que ya regañó a la misma Brian. Así he estado dundeando yo, abriendo bien las pepas para ver, y aquí tengo la presentación. Pacheca, mana, pacheca. Colegas, ya vamos a salir, colegas. Pensando en la despedida. Ridos. De la sierra, Hola, Rose. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Preguntarte, ¿vas a crear un grupo? No sé, ahí lo que digan los colegas, porque si todos están de acuerdo, sí voy a crear uno donde estemos todos. Hace como lo de Santana. Como el de penal que estaba. No sé si están todavía en el de penal. No, yo me salí de todo. Sí, yo igual me salí de todo. Lo voy a hacer más noche y ahí los agrego, y a los que no les parezca, pues se salen.
Vas a crear uno solo, ¿verdad? ¿Ah? Uno solo, sí. Porque prácticamente No, no te escucho, hijo. sí, es que estoy andando en la calle. Ah, ok. Ok. Mendoza. Ah, ok. Bueno, creo que hasta aquí va a llegar la clase, compañero. Sí, eso parece, Amílcar, eso parece. Entra la licenciada. No. Alguien que vea en el tablón si ha escrito algo a la licenciada. Seguramente se le fue la luz. Puesto nada. Hola, no sé si me están escuchando. Sí, licenciada, lo escuchamos. Pues no sé por qué me sacó de la sesión y me costó un mundo volver a entrar, pero ya estamos acá retomando entonces. Bien, nos habíamos quedado, ¿verdad?, hablando del artículo 1310 y por ahí les pedía la colaboración para que me leyera. Tenemos a José Ángel Laínez. Hola. José Ángel, ¿lo tenemos? ¿Tenemos a Manuel Amílcar? Buenas noches, sí, correcto. Vaya, regáleme la lectura, si es tan amable, Amílcar. Vaya, artículo 1310, el contrato. Sí, ¿verdad? Sí, 1310. Dice, el contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. Y bilateral cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Ok. ¿Y qué encontramos ahí? Dentro de la clasificación que ya habíamos mencionado, la diferencia básicamente radica en que los contratos unilaterales son aquellos que básicamente es una sola de las partes la que genera obligación. Y el otro puede mantenerse sin la condición, en este caso básica, ¿verdad?, de generar algún compromiso o algún otro tipo de obligatoriedad. Generalmente es un punto de discusión si el contrato de mutuo o préstamo básicamente genera este tipo de características.
puesto que ahí quien básicamente se obliga a la devolución de la cantidad objeto del mutuo, ¿verdad?, es el deudor. El acreedor en su momento genera, ¿verdad?, el desplazamiento de su campo de dominio, de su posesión, de determinada cantidad de dinero y se la entrega al deudor. Por lo tanto, el acreedor cumple de una manera pues inmediata con esa condición y la obligación se genera para el deudor, por cuanto será este quien deberá, o más bien queda obligado a generar esos pagos en un tiempo determinado, bajo una modalidad determinada y para algunos, ¿verdad?, es visto entonces el mutuo como una obligación generada solo para una de las. Otra vez. Hola, hola, hola. Se desconectó otra vez, loco. Bueno. Sí, ¿Qué yo será? creo que es eso. Yo no sé si tendrá que ver la cuenta institucional con esto, saber, pero antes no teníamos tanto problema con las cuentas personales, ni se cortaban, no saber, No, ¿verdad? no porque a ella se le está cortando, creo que Por es el el Inter, internet ¿verdad? de ella. Ajá, sí, tenés razón. Bueno, veremos ahí porque va a ser dilema este volado y todas las clases de los otros señores también que son. Era otra clase, ¿cierto? Yo digo que des la hora, Omar. Bueno, ¿algún comentario, No, compañero? ¿cómo era? ¿Ah? Bueno, ¿cómo Bueno, era la palabra? podés patrocinar tu servicio, Rosemary. ¿Cuáles? Sí, los mandaditos ahí. Sí, compañeros, yo tengo una empresa, un emporio económico, que si alguien yo tengo una empresa de encomiendas y mandados, todo tipo de encomiendas, droga, qué sé yo, dinero, se los puedo. No, es en serio. Todo lo relacionado con lo ilícito, ¿quieres decir? Todo producto No. ilícito. No, es en serio. Mi empresa es de encomiendas y mandaditos. Si alguien necesita citas en el seguro, medicamentos, enviar documentos a algunas partes del país o aquí en el área metropolitana, pagar recibos, surtido de despensa, todas las situaciones que no les quede tiempo de hacer, yo las hago y les cobro una módica cantidad. ¿Me dice mi número? La idea es ayudarme económicamente y ayudarles a los que no tienen mucho tiempo libre en las diligencias que no les alcanzan. Así que ya saben, compañeros. También hacemos elaboración de contratos, compraventas, diligencias de aceptación de herencia, todo lo referente a lo legal, también, compañeros. Así que, saben, ahí estamos. Fue todo un abogado. Sí, porque creen que les dije que esperaba con ansias esta materia. No, está bien. Cabal, este va a ser base. Así es, cancelaciones de hipoteca, testamentos, bodas, divorcios. Ahí estamos, compañeros. Todo ahí. Gracias, en el área penal, si alguno cae preso, llámenme, que yo tengo buenos abogados en mi equipo. Cuota alimenticia, todo. Todo, familia, civil, penal, ahí estamos trabajando, en el área mercantil también. Chévere. Actualización de empresas, legalización Yo presto de empresas, por terrenos y carros. ¿Cómo decían, más? Yo presto por terrenos, casas, apartamentos. Eso es usura. Está bien.
Barato, sombrero. barato. Baratos. Intereses al Omar, 100%. no, es en Uy. serio, Omar sí hace eso, así que tomen en serio, si tienen alguna necesidad económica, pues el colega. Intereses bajos. Se quedó con 2 apartamentos de mi familia, pero... Va pues Rosemary, yo quería que no lo dijera. No es cierto. No, no es cierto. No, pero de que sí, presta dinero, sí. Y yo, pues, ya les expliqué lo que yo hago. Esta carrera nos tiene que dar de comer. Compañeros, la licenciada acaba de mandar un correo donde dice que nos vemos en la próxima clase. Que no le vamos a regresar. Muchas gracias, Carla. Sí, es cierto, ya lo mandó. Muchas gracias. Bueno, Gracias. Compañeros, chao, pues. Nos vemos. Chao, compañeros, cuídense. Chaito.